Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a este canal. Esta vez tengo un fanfic que no es de mi autoría, se trata del fanfic de Mential Demonios, quien me dio autorización para subirlo a YouTube. Se titula Bacano. Muy inmortal romance, prólogo. Te traje mis dagas y me trajiste tu amor. La historia me gustó y espero que a ustedes también les guste. En la parte de la descripción les dejaré los enlaces a sus fanfics y de su cuenta Amino. 1705. La ciudad de Loto Valentino, Italia. Hacía varios años que Wei había llegado como estudiante nuevo a la escuela de alquimia y ella todavía sentía curiosidad por él. Desde el primer instante en que lo vio, no pudo evitar sentirse atraída por su mirada inexpresiva que aparentaba ocultar un trasfondo de melancolía y odio. Una mirada tridimensional que por un lado se mostraba vacía, por otro lado parecía lanzar dagas a todo y a todos los que miraba, y por otro lado incluso revelaba un atisbo de sufrimiento e inocencia perdida. Mientras la mayoría de las personas solo se percataban del lado insensible de su mirada y respondían con una indiferencia reflexiva, Mónica era la única que respondía a ella desde todos los ángulos a la vez, y desde cada uno con algún tipo de interés. Por un lado, el contraste entre sus profundos ojos dorados y la falta de expresión en ellos le provocaban una atracción superficial en la cual soñaba con perderse. Por otro lado, a pesar de que sentía que cada una de las escasas miradas que le dirigía era como una daga que se clavaba en su pecho como una advertencia o señal de distanciamiento, Mónica anhelaba encontrar en ella una razón que justificara el brillo de animosidad que irradiaba de sus ojos. Y por otro lado, no podía evitar percibir en aquella mirada un reflejo de sus propios sentimientos hacia el mundo entero. Tal vez el hecho de que Wei llevara en su rostro una expresión que encajaría perfectamente en el suyo, si ella fuera más coherente con sus propios sentimientos, significaba que en el fondo tenían mucho más en común de lo que a simple vista podía observarse. Tal vez si Mónica pudiera entender a Wei un poco mejor, al final ella también podría encontrar en él a alguien que pudiera entenderla. Y con el transcurso de los años, aquel interés había tomado la forma de un sentimiento mucho más profundo. Aunque a lo largo de todo ese tiempo Mónica no había logrado ningún acercamiento hacia Wei, además de sentarse junto a él durante las clases, sus sentimientos habían crecido tanto dentro de ella que empezaba a sentir que explotaría si seguía guardándoselos por más tiempo. Así pues, Mónica Campanella, a sus 15 años de edad, decidió confesar su amor a Wei Lafret. Aun sabiendo que probablemente sería rechazada, pues Wei jamás mostró ningún tipo de interés hacia ella, sino por el contrario, un desprecio sutil y generalizado hacia el mundo entero, Mónica llegó a la conclusión de que debía expresar sus sentimientos si no quería terminar volviéndose loca. En este punto ya ni siquiera era capaz de alejar su mirada de él sin sentir que su existencia se tornaría en algo completamente vacío y solitario. Necesitaba mirarlo, estar cerca de él, saber que existía dentro de su mismo mundo. El simple hecho de poder mirarlo le producía una sensación de calidez y felicidad. Pero a medida que esa calidez empezaba a arder más y más dentro de ella, la necesidad de desahogar sus sentimientos se convirtió en algo inminente. Cuando llegó la hora del receso y los cerca de 30 estudiantes que asistían allí se habían retirado para tomarse un descanso de sus actividades académicas, solamente Wei permanecía dentro del salón leyendo un libro junto a la ventana. En aquel momento, Mónica espiaba a Wei desde afuera del salón, vacilando entre las diferentes maneras posibles que se le ocurrían para acercarse a hablar con él. Y finalmente, se decidió por la manera más directa. Suspiró fuertemente y caminó nerviosamente hacia él. Tal vez Wei ya se había percatado de su presencia, o tal vez fue debido al hecho de que al intentar acercarse a él tropezó con algunas sillas durante el camino, perturbando el silencio que gobernaba el sitio a esa hora, pero sin importar cuál hubiera sido la razón, fue Wei el primero que tomó la palabra. ¿Qué quieres?, dijo sin voltear a mirarla, aún frente a la ventana, sin siquiera separar sus ojos del libro que leía.
El tono de su voz, al igual que la mirada que mostraba al mundo, carecía completamente de emoción. Y solo al escuchar su voz pronunciando esas palabras frías, Mónica se dio cuenta de un detalle importante. No solo era la primera vez que confesaría su amor a un hombre. De hecho, era la primera vez que trataba de hablar con Wei directamente. Darse cuenta de esto solamente sirvió para aumentar su nerviosismo y dejar su mente aún más en blanco. Wei cerró el libro y lo puso a un lado. Se giró hacia Mónica y repitió su pregunta con una mirada inexpresiva. ¿Qué quieres? La repentina mirada de Wei sobre ella hizo que su corazón se sobresaltara y su rostro se ruborizara intensamente. Por primera vez, Mónica se sintió físicamente obligada a separar su mirada de él. Yo solo hay algo que quiero decirte, empezó mientras jugaba nerviosamente con sus manos. Y al forzarse a mirarlo a los ojos mientras hacía su confesión, sintió que nuevamente se quedaba atrapada en su mirada, y que no podría alejarse de ella nunca más. Sé que es algo repentino, pero ya no lo puedo esconder más. Tú me gustas, Wei. Me gustas mucho. Hubo un momento de silencio. ¿Esconderlo más? ¿Acaso estaba tratando de ocultarlo? Si solo dejara de mirarme todo el tiempo con esa estúpida expresión en su rostro, tal vez podría decir que hizo un buen trabajo. Estos fueron los pensamientos de Wei al escuchar la repentina confesión, pero no los expresó en voz alta. ¿Oh, sí? Ya veo. La respuesta de Wei no tomó por sorpresa a Mónica. De hecho, ya se esperaba algo como eso. Aún así, un silencio que para ella se sintió eterno tomó lugar en el salón durante algunos segundos antes de que se decidiera a continuar. No tienes que decir nada. Solo quería que lo supieras incluso en este momento, poder estar cerca de ti me llena de una felicidad inexplicable, una sensación de calidez tan agradable que quisiera tener siempre dentro de mí y que me gustaría poder compartir contigo. Quiero que seas mi novio, ¿está bien? Aunque su rostro se puso aún más rojo mientras pronunciaba estas palabras y sus manos nunca dejaron de temblar, sintió que su mensaje fue completamente claro y esto la alegró. Esta fue la primera vez que Mónica hablaba directamente con Wei y la primera vez que confesaba su amor. Está bien, dijo Wei. Pero necesitaré que me des un tiempo para pensarlo. No es una decisión que debiera tomarse tan a la ligera. Esta vez, la respuesta de Wei sí fue inesperada para Mónica. En lo más profundo de su corazón siempre guardó la esperanza de que algún día Wei pudiera corresponder a sus sentimientos, pero jamás imaginó que recibiría una respuesta como esa desde el primer momento. Wei inicialmente no tenía ningún interés en particular en ese tipo de relaciones. Sin embargo, decidió que tener a alguien de su lado de la manera en que Mónica se lo había expresado podría llegar a ser útil para él en algún momento, así que tal vez valía la pena darle una oportunidad. Pero aún debía considerarlo mejor. Si bien la respuesta definitiva de Wei solo llegaría algunos años más tarde, aquel día había sido el comienzo de una serie de eventos que cambiarían la vida de ambos para siempre. Gracias a la llegada de un nuevo alumno a la academia, conocido como el Mer, y a las experiencias que los tres compartieron juntos, Wei finalmente fue capaz de abrirse hacia Mónica y eventualmente llegar a amarla de la misma manera en que ella lo amaba a él. A partir de aquel día y durante los próximos 5 años los lazos entre ellos continuarían fortaleciéndose poco a poco. Sin embargo, llegaría un momento en el que sus vidas se convertirían en una tragedia. 5 años más tarde. 1710. Loto Valentino, en el mar. Al oír la voz de Wei, el hombre que ella amaba, la decreciente conciencia de Mónica despertó ligeramente, trayéndola de vuelta a la realidad. A pesar de haber sido apuñalada en el pecho, Mónica reunió todas las fuerzas que pudo y lentamente se arrastró hasta llegar a la borda del barco, de donde se agarró para finalmente ponerse de pie y despedirse de Wei por última vez, con una sonrisa resplandeciente sobre su rostro. Antes de caer al mar y ahogarse en una mezcla de agua salada y su propia sangre, sus labios mostraron a Wei sus últimas palabras.
Volvamos a vernos otra vez. Déjame ir, Elmer. El hombre que odiaba al mundo gritaba con lágrimas en sus ojos mientras forcejeaba por soltarse del agarre de su único amigo. No hay nada que puedas hacer, güey. Solo terminarás igual que ella, y si mueres también, solo harás que su última sonrisa haya sido en vano, dijo Elmer, sin considerar la fuerza de sus palabras. Esto no puede estar pasando. ¿Acaso hice algo mal? Tras haber sido traicionado por las personas que lo rodeaban y haber perdido a su madre injustamente cuando solo era un niño, Wei Lafayette creció odiando al mundo entero. Sin embargo, gracias a la aparición de Elmer y Mónica en su vida, Wei fue capaz de abrirle nuevamente su corazón a alguien más y ahora, ese alguien estaba siendo devorado por las turbulentas aguas del mar justo frente a sus ojos. Después de lanzar un grito espantosamente inhumano, Wei cayó sobre sus rodillas. Y permaneció allí durante un largo periodo, lamentándose silenciosamente por su doloroso destino, mientras el barco frente a él se consumía en llamas y se alejaba cada vez más del puerto. ¿Había hecho algo mal? ¿Por qué las cosas habían terminado de este modo? Si hubiera llegado solo unos minutos antes, ¿habría podido evitar la muerte de Mónica? Silenciosamente, las preguntas llegaban a la mente de Wei una tras otra. Sin embargo, las respuestas nunca llegaron. Continuó así durante horas, incluso después de que el barco en el que había estado Mónica desapareció completamente de su vista y los demás fabricantes de máscaras se habían marchado. Solo Elmer se quedó a su lado, pero incluso él tenía claro que sería imposible sacarle una sonrisa sincera a Wei en ese momento, así que ni siquiera se molestó en intentarlo. Solamente hasta después de que llegó la noche y la luna se levantó sobre ellos, la voz de Wei se escuchó nuevamente. Muy bien, dijo mientras se ponía de pie. Sus ojos aún debían estar rojos por el llanto, pero Elmer no pudo verlo muy bien, ya que pronto Wei puso su máscara nuevamente sobre su rostro y continuó en un leve susurro. Volvamos a vernos otra vez.